Sabrina Palmer dejó su taza de café sobre la superficie de cristal de su escritorio y echó un vistazo al monitor del ordenador, donde brillaban las cifras del último informe trimestral. Tenía 31 años y, desde hacía 4, era directora financiera de Palmer Co., la empresa de construcción que su padre había fundado 28 años atrás. La oficina, en la séptima planta de un centro de negocios del centro de Cincinnati, daba al río Ohio, y en un día despejado se podía ver hasta Kentucky. Pero hoy, las nubes grises cubrían el cielo, y ni siquiera las potentes bombillas de luz diurna podían disipar el sombrío estado de ánimo que había perseguido a Sabrina durante las últimas semanas. El sonido de unos pasos en el pasillo la hizo levantar la cabeza de sus papeles. Reconoció el andar de su marido, los pasos firmes y mesurados de un hombre acostumbrado a mandar. La puerta del despacho se abrió sin llamar y entró Kevin Dunham. Era un hombre alto y esbelto de 35 años, con el pelo oscuro bien peinado y una sonrisa que antes le había parecido encantadora a Sabrina, pero que ahora la irritaba cada vez más por su falta de sinceridad. Su caro traje estaba impecablemente confeccionado. Su corbata estaba anudada con precisión matemática y sus gemelos, un regalo de su último cumpleaños, brillaban a la luz de la lámpara del escritorio. Kevin era el director comercial de la empresa desde hacía 3 años, desde que se habían casado. James Palmer no había accedido de inmediato a contratar a su yerno. Había dudado durante mucho tiempo, alegando que la familia y los negocios no eran compatibles. Pero Kevin fue persistente y al final se salió con la suya. Ahora Sabrina pensaba a menudo que su padre había tenido razón desde el principio. «Buenos días, querida». Kevin se acercó a su mesa y le puso la mano en el respaldo de la silla. Sus dedos le rozaron ligeramente el hombro, pero el tacto resultó frío, mecánico. «¿Cómo está tu padre?». Sabrina no levantó los ojos de los papeles. James Palmer llevaba 6 meses luchando contra un cáncer de páncreas, y los médicos no tenían muchas esperanzas. El diagnóstico había surgido de la nada en mayo, cuando su padre llegó a casa tras una revisión rutinaria y le entregó en silencio a su hija los resultados de las pruebas. Estadio 4, metástasis en el hígado. El pronóstico es desalentador. Pasó las 2 últimas semanas en casa, rechazando la hospitalización y el tratamiento posterior. No está bien. Ayer apenas me reconoció. Sabrina acomodó la pila de papeles sobre el escritorio. La morfina está aliviando el dolor, pero su mente está cada vez más confusa. Sé lo difícil que es para ti. Kevin se sentó en la silla frente a ella y cruzó las piernas. Sus movimientos eran medidos, controlados, como los de un hombre que siempre piensa 2 pasos por delante. Pero la vida sigue y tenemos que pensar en el futuro. Sacó una carpeta de cuero del bolsillo interior de la chaqueta y la colocó sobre la mesa. Por cierto, ayer vino Thomas Harrington, de River Valley Construction. Quiere hablar de una posible fusión. Mira estos números. Sabrina levantó por fin la cabeza y miró a su marido. En sus ojos vio el brillo que siempre aparecía cuando había mucho dinero de por medio. En los 5 años que llevaba conociéndolo, había aprendido a leer sus expresiones faciales como un libro abierto. Kevin estaba entusiasmado, aunque se cuidaba de ocultarlo. ¿Fusiones? Papá no había dicho nada de eso. James no está en condiciones de tomar ninguna decisión seria en este momento. Kevin se inclinó hacia adelante y abrió la carpeta. Pero Harrington ofrece unas condiciones muy favorables. 28 millones de dólares por una participación mayoritaria. Podríamos formar parte del mayor grupo constructor de Ohio. O perder el negocio familiar. Sabrina apenas echó un vistazo a las cifras y volvió a mirar los informes. Papá siempre decía que la empresa debía seguir siendo independiente. Es su vida, su creación. Tu padre construyó el negocio en otros tiempos. La voz de Kevin se volvió un poco más aguda, aunque seguía sonriendo. Entonces se podía competir con las grandes empresas. Ahora el mercado exige soluciones diferentes. No puedes aferrarte al pasado cuando puedes asegurarte un futuro. Sabrina dejó los documentos a un lado y examinó la propuesta. Las cifras eran realmente impresionantes, pero ella sabía lo que había detrás de ellas. River Valley Construction era conocida por su agresiva política de adquisiciones. Compraban pequeñas empresas familiares y luego optimizaban los costes sin piedad, despidiendo a la mitad de la plantilla y cerrando los negocios no rentables. ¿Qué pasa con nuestra gente? Dave,
que ha sido capataz durante 15 años, linda, de contabilidad, que conoce a todos los clientes de vista. Kevin se encogió de hombros. Son cuestiones tácticas. Lo que importa es la visión estratégica. Si queremos sobrevivir en la economía actual, tenemos que tomar decisiones difíciles. En ese momento llamó a la puerta la secretaria Lisa Franklin, una mujer canosa de unos 50 años que llevaba en la empresa desde sus inicios. Se asomó al despacho con una sonrisa de disculpa. Señora Dunham, siento molestarla. Ha llamado el doctor Chandler. Me pidió que volviera a llamar en cuanto tuviera ocasión. Dijo que era urgente. A Sabrina se le encogió el corazón. El doctor Chandler solo llamaba por razones serias, y después del deterioro de su padre ayer, la llamada no presagiaba nada bueno. Gracias, Lisa. Te llamaré dentro de unos minutos. Cuando la recepcionista cerró la puerta, Kevin se levantó y se acercó a la ventana. Una fina lluvia lloviznaba tras el cristal. Las gotas resbalaban por la superficie, distorsionando la vista de la ciudad. Sabes, Sabrina, me doy cuenta de que ahora no es el momento de hablar de negocios. Pero la vida sigue. La empresa necesita un líder fuerte, especialmente en un periodo tan difícil. Alguien que pueda tomar decisiones sobrias sin emocionarse. Tenemos un líder. Mi padre me dio los poderes de dirección el año pasado. Sabrina sacó la tarjeta de visita del doctor Chandler del cajón de su escritorio y tomó decisiones basadas en el análisis, no en la emoción. Técnicamente sí, pero te das cuenta de que algunas decisiones requieren una perspectiva más amplia. Kevin se volvió hacia ella, y Sabrina vio algo nuevo en sus ojos que no había notado antes. Una fría determinación rayana en la crueldad. Una mirada masculina, por así decirlo. Sabrina apartó lentamente la tarjeta de visita y miró a su marido con atención. Conocía a Kevin desde hacía 5 años. Lo había conocido en una conferencia de negocios en Columbus. Llevaba 3 años casada con él, pero solo ahora empezaba a darse cuenta de la clase de hombre que era. Cuando se conocieron, trabajaba como jefe de ventas para una empresa rival, Maidstone Builders, y la impresionó por su ambición y energía. Sabía hablar muy bien, sabía presentarse en sociedad, era siempre galante y atento. Al principio, James Palmer trató a su yerno con recelo. Le dijo a su hija que Kevin tenía ojos hambrientos, que se interesaba demasiado por las cuestiones financieras de la empresa. Pero Sabrina estaba enamorada y Kevin sabía ser encantador cuando era necesario. Poco a poco su padre lo aceptó en la familia e incluso le ofreció un puesto en su empresa, decidiendo que era mejor tener cerca a un hombre ambicioso que contra sí mismo. ¿Un ojo de hombre?, preguntó Sabrina con una ligera risita. ¿Y qué es exactamente? Bueno, ya sabe a qué me refiero. Tengo más experiencia en negociaciones. Domino mejor las cuestiones estratégicas. Las mujeres suelen tomar decisiones con el corazón, no con la cabeza. Recuérdame, ¿cuántos contratos firmaste el último trimestre? Kevin frunció el ceño. La pregunta le había pillado desprevenido. No es un indicador. Trabajo con grandes clientes y se tarda más en tomar decisiones. Hay que construir relaciones a largo plazo, no agarrarse a cualquier cosita. 12 contratos frente a tus 3, continuó Sabrina con calma, abriendo una carpeta con informes de ventas. Y el cheque medio de mis contratos era de $120,000, frente a tus 80,000. Y eso que yo seguía llevando las finanzas de la empresa y viajaba a casa de mi padre casi todos los días. Estás contando contratos pequeños. Kevin volvió a la mesa y se sentó en su silla. Renovación de casas particulares, pequeños edificios de oficinas. Yo negocio los grandes proyectos. El centro comercial de Norwood, un contrato de $15 millones, que aún no se ha firmado, aunque llevamos 6 meses negociando. Pero cuando lo hagamos, la empresa tendrá 2 años de trabajo. Sabrina sabía que era inútil discutir. Kevin siempre encontraba explicaciones a sus fracasos y exageraba sus logros. Durante el primer año de matrimonio, incluso le había parecido dulce, una muestra de orgullo masculino. Ahora se daba cuenta de que no era orgullo, sino incapacidad para admitir sus propios errores. Sonó el teléfono, rompiendo la tensa pausa. Sabrina descolgó el auricular. ¿Doctor Chandler? Sí, soy Sabrina Dunham. Entiendo. Sí, comprendo. Por supuesto, enseguida voy. Colgó el teléfono y recogió en silencio su bolso de la mesa. Le temblaban ligeramente las manos, pero mantenía la calma.
¿Qué le ocurre? Kevin dio un paso hacia ella, y por primera vez en toda la conversación, en su voz se percibía una auténtica preocupación. Papá ha empeorado. El médico dice que podría ser el final. Tenemos que volver a casa. Te acompaño. No hace falta. Tienes una reunión con los contratistas a las 2 de la tarde. Un contrato para construir un complejo de almacenes en Fairfield. Alguien tiene que ocuparse del día a día. Sabrina se dirigió hacia la puerta, pero Kevin la interceptó con el brazo. Sus dedos apretaron su muñeca un poco más fuerte de lo debido. Sabrina, sé que las cosas no han ido bien entre nosotros últimamente. El estrés, la enfermedad de tu padre, los problemas de la empresa, todo eso nos ha agobiado, pero somos una familia, y pase lo que pase, lo superaremos juntos. Miró la mano que tenía apoyada en la muñeca, y luego levantó los ojos hacia el rostro de su marido. No había calidez en sus palabras, solo cálculo. Incluso ahora, cuando se trataba de la vida y la muerte de su padre, Kevin pensaba en la empresa, en el dinero, en sus oportunidades. Ella podía verlo en sus ojos, en la forma en que no podía ocultar su impaciencia mientras esperaba noticias sobre el estado de James. Por supuesto, dijo ella en voz baja, y le soltó la mano con suavidad. Nos las arreglaremos. La casa de James Palmer estaba en el lujoso barrio de Mount Lookout, a 20 minutos en coche del centro de la ciudad. La gran mansión colonial de ladrillo rojo con columnas blancas y un cuidado jardín había sido adquirida hacía 20 años, cuando la empresa había empezado a dar serios beneficios. Sabrina había crecido en esta casa. Recordaba cada rincón, cada peldaño de la amplia escalera que conducía al primer piso. Aparcó su Lexus plateado en el camino de entrada, junto al coche del doctor Chandler, y se apresuró hacia la entrada. Las hojas de otoño crujían bajo sus pies. El viento arrancaba las últimas hojas amarillas del arce que había junto al porche. El ama de llaves de la señora Cohen abrió la puerta antes de que Sabrina pudiera siquiera llamar al timbre. Elizabeth Cohen llevaba 8 años trabajando para los Palmer, desde que la esposa de James había muerto de un derrame cerebral. La anciana irlandesa, de naturaleza amable y principios firmes, se había convertido casi en una segunda madre para Sabrina, sobre todo en los primeros años tras la pérdida. Preguntaba por ti cada 10 minutos. La anciana sacudió la cabeza y ayudó a Sabrina a quitarse el abrigo. El médico dice que podría ser en cualquier momento. Su respiración es cada vez más débil. ¿Y cómo se encuentra? ¿Le duele mucho? La morfina le ayuda, pero sigue preguntando por ti. Dice que hay algo que necesita discutir. Algo importante sobre la empresa. Sabrina subió las familiares escaleras hasta el primer piso y se detuvo ante la puerta del dormitorio de su padre. La habitación estaba sumida en la penumbra. Pesadas cortinas cubrían las ventanas y solo una pequeña lámpara de escritorio proporcionaba una suave luz. El doctor Chandler, un hombre canoso de unos 60 años, con ojos amables detrás de unas gafas de montura fina, salió a su encuentro. ¿Cómo se encuentra? Débil pero consciente. Su corazón aguanta, pero su respiración es dificultosa. ¿Quiere hablar con usted? Trata de no cansarlo. Baja la voz. James Palmer estaba tumbado en una cama grande. Parecía muy pequeño bajo una manta de lana blanca. Antes era un hombre grande y enérgico, con los brazos fuertes de un albañil, pero se había convertido en una frágil sombra de sí mismo. La enfermedad le había quitado casi 40 libras de peso, y su piel estaba cerosa y tirante, pero sus ojos, grises como los de Sabrina, seguían ardiendo con clara inteligencia. «Suck it a raisin, papá». Sabrina se sentó en el borde de la cama y le cogió la mano. Los dedos de su padre eran fríos y finos, casi transparentes. «Sabrina», su voz era apenas audible, cada palabra difícil de pronunciar. «Me alegro de que hayas venido. Tenemos que hablar sobre el caso». «Papá, no pienses en el trabajo. Necesitas descansar, guardar fuerzas». «No hay tiempo para descansar». James luchó por levantarse de los cojines. «Escucha con atención. En la caja fuerte. El papeleo. Todo a tu nombre. Las acciones. Las cuentas. La casa». «Lo sé, papá. Me lo explicaste el año pasado cuando hiciste el testamento». «No es solo el testamento». Su respiración se hizo entrecortada. «Todos los bienes ya han sido transferidos a tu nombre. La empresa también. Pero hay algo más, importante». James cerró los ojos, reuniendo fuerzas para continuar la conversación. «En el último cajón de mi escritorio
Está la llave de una caja de seguridad del First National Bank. El número de la caja está escrito en el reverso de la etiqueta. Hay algunos papeles. ¿Qué necesitarás? ¿Qué papeles, papá? ¿De qué estás hablando? Por si acaso, los ojos del padre se abrieron y miraron a su hija con intensidad, casi penetrante. Siempre supe que Kevin no era el hombre que parecía ser. Los hombres se intuyen, pero tú estabas feliz y yo estaba en silencio. Sabrina sintió que se le estrechaba la garganta. Había algo aterrador, cauteloso en las palabras de su padre. Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué son esos documentos en el banco? Hablo de gente que muestra sus verdaderos colores cuando hay mucho dinero. Mucho dinero. James le apretó la mano con dedos débiles. Cuídate, hija, y recuerda, la empresa es nuestra familia, nuestra sangre. No se la des a extraños. James Palmer murió a las 7:30 de la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol entraron por el hueco entre las cortinas y dejaron un rastro dorado en el suelo de madera del dormitorio. Sabrina le cogió la mano mientras su respiración se volvía superficial y luego se detenía por completo. El doctor Chandler le tomó el pulso con delicadeza y asintió. Se había acabado. El 31 de octubre había un hombre bueno, menos en el mundo. Las primeras horas tras la muerte de mi padre transcurrieron en una extraña niebla. Había que hacer el papeleo, ponerse en contacto con la funeraria, avisar a la familia y a los amigos. Sabrina se movía como en un sueño, realizando las acciones necesarias de forma automática, como si otra persona controlara su cuerpo. La señora Cohen lloraba en la cocina, secándose los ojos con un paño de cocina, mientras Sabrina estaba de pie junto a la ventana del salón, mirando hacia el jardín, donde a su padre le gustaba pasar las mañanas de los domingos, podando rosas y regando los parterres. Kevin llegó 1 hora después de su llamada. Abrazó a su mujer y le dio el pésame con las palabras adecuadas, pero Sabrina sintió una tensión en su abrazo, como si estuviera interpretando el papel de yerno afligido, en lugar de sentir de verdad la pérdida. Mientras estaban sentados en el salón discutiendo los detalles del funeral, se dio cuenta de que su mirada se deslizaba de un lado a otro por los caros muebles, los cuadros de las paredes, el reloj antiguo de la repisa de la chimenea. Estaba evaluando, calculando, planificando. «Haremos un funeral de verdad», dijo Kevin hojeando su cuaderno. James se merecía lo mejor. La Catedral de San Pedro, coro, flores frescas. El dinero no es problema. Papá quería un servicio sencillo, objetó Sabrina en voz baja. Lo había dicho varias veces. Nada de grandes ceremonias. Querida, comprendo tu deseo de honrar los últimos deseos de tu padre, pero piensa en la reputación de la empresa. James era una figura muy conocida en los círculos de negocios de Cincinnati. Si celebramos un servicio modesto, la gente podría pensar que tenemos problemas económicos. Sabrina miró a su marido con sorpresa. Incluso ahora, horas después de la muerte de James, estaba pensando en el negocio, en cómo podría afectar a la reputación de la empresa. La gente no nos juzgará por la pompa del funeral, sino por nuestra forma de hacer negocios. Por supuesto, asintió Kevin, pero ella vio la impaciencia familiar en sus ojos. Solo quiero que todo salga perfecto. James se lo merece. Los 3 días siguientes transcurrieron con un ajetreo incesante. Había que organizar el funeral, encargar las flores, enviar las esquelas y preparar los discursos. Kevin se había encargado de la mayor parte de la organización y Sabrina se lo agradeció. Ella no tenía energía para los pequeños detalles. Lo único que podía hacer era sentarse en la silla de su padre en el despacho de su casa y repasar las fotos familiares. Al segundo día de su muerte, llegó Ruth Clarkson, prima de James, una mujer de unos 60 años con el pelo canoso y penetrantes ojos azules. Vivía en Pittsburgh, trabajaba como juez jubilada y siempre decía lo que pensaba sin importarle los sentimientos de los demás. James respetaba a su hermana y a menudo la consultaba sobre asuntos serios. «Siento mucho tu pérdida, querida». Ruth abrazó a Sabrina en el umbral de la puerta. James era un buen hombre. Hoy en día no hay muchos como él. Se sentaron en el salón, tomando té y recordando a su padre. Ruth contaba historias de la infancia de James, de cómo había construido una caseta para el perro pastor del vecino a los 12 años, utilizando solo un martillo y una sierra. Ya entonces estaba claro que el chico se convertiría en constructor. Kevin se reunió con ellos media hora más tarde,
disculpándose por llegar tarde. Tenía una reunión importante con el representante de una compañía de seguros. Ruth, ¿cómo van las cosas por Pittsburgh? Se sentó en la silla de enfrente y esbozó su sonrisa profesional. Nada mal. ¿Qué tal te va en la empresa? James me ha dicho que eres la directora de ventas. Sí, desde hace 3 años. Es una época difícil, desde luego, pero lo estamos sobrellevando. El mercado exige nuevos enfoques, flexibilidad. Ruth le miró detenidamente mientras tomaba una taza de té. James dijo que la empresa iba bien, buenos contratos, clientes fijos. Ah, sí, la estabilidad es buena, se inclinó Kevin. Pero en el mundo actual hay que pensar en la expansión, en nuevas oportunidades. Ayer, por ejemplo, se nos acercó River Valley Construction con una oferta de cooperación. Una fusión, corrigió Sabrina. ¿Quieren comprar la empresa? Bueno, ahí están los detalles, dijo Kevin haciendo un gesto con la mano. Lo importante era el potencial estratégico de la asociación. Ruth dejó la taza en el plato y miró a su yerno con atención. River Valley es conocida por su forma de trabajar. Compran empresas familiares y luego cierran la mitad de los negocios. James nunca aceptaría eso. James construyó el negocio en los años 80. Sonrió Kevin, pero era una sonrisa tensa. Entonces podías permitirte ser sentimental. Ahora había que ser más pragmático. ¿Sentimentalismo? Ruth enarcó una ceja. ¿Llamas sentimentalismo a querer mantener el empleo de personas que han dado a la empresa los mejores años de su vida? Yo llamo sentimentalismo a la falta de voluntad para aceptar realidades económicas objetivas. Kevin se levantó y se dirigió a la ventana. Pero no hablemos de negocios en un día como hoy. Es inapropiado. Cuando Ruth se marchó, Sabrina notó que el humor de Kevin había cambiado. Se volvió más brusco, impaciente y consultó varias veces su teléfono mientras contestaba mensajes. Cuando ella le preguntó de qué trataban los mensajes, él se mostró evasivo. Asuntos de actualidad. Nada importante. Esa tarde llegó Robert Walker, el abogado de la familia y viejo amigo de James. Era un hombre alto y elegante de 55 años, de modales aristocráticos y voz tranquila. Llevaba más de una década ocupándose de los negocios de los Palmer, ocupándose de todos los documentos importantes de la empresa, redactando contratos y asegurándose de que los tratos fueran sólidos desde el punto de vista legal. Sabrina, siento tu pérdida. Robert le estrechó la mano con firmeza. Tu padre no solo era un cliente, sino también un amigo. He perdido a un buen hombre. Se sentaron en el despacho de James, que olía a libros encuadernados en piel y a tabaco caro. Robert sacó unas carpetas de su maletín. Tenemos que hablar de algunas formalidades. El testamento, los derechos de sucesión, los documentos de la empresa. James ha pensado en todo de antemano, pero hay procedimientos que deben seguirse. ¿Todos los bienes son para Sabrina? Preguntó Kevin sentándose junto a su mujer. Según el testamento, sí. La casa, las cuentas personales, las acciones de la empresa. Pero hay una cosa. Robert abrió la carpeta y sacó un documento. James había reorganizado la mayor parte de los bienes en vida. Sabrina se había convertido en propietaria del 80% de la empresa hacía 3 semanas. Kevin giró bruscamente la cabeza hacia su mujer. ¿A qué te refieres? ¿Por qué no sabía nada de esto? Fue una decisión personal de James, contestó Robert con calma. Tenía todo el derecho a disponer de sus bienes como mejor le pareciera. Pero yo soy el marido de Sabrina. Debería tener voz y voto en estos asuntos. En cuestiones de herencia, los cónyuges tienen ciertos derechos, pero solo sobre los bienes comunes, dijo Robert en tono profesional, sin mostrar emoción alguna. La empresa era propiedad personal de James, que podía disponer de ella a su antojo. Sabrina permaneció en silencio, observando la reacción de su marido. Vio que algo parecido al pánico aparecía en sus ojos y que los músculos de sus pómulos se tensaban. Kevin intentaba controlarse, pero la ira estaba traspasando la máscara de contención. ¿Y el otro 20%? Preguntó. Era de James y va para Sabrina en el testamento. Robert pasó la página. Así que ahora ella es la única propietaria de la empresa. Se hizo el silencio en el despacho. Kevin se levantó y se paseó por la habitación, obviamente intentando digerir lo que había oído. ¿Cuándo se presentó? El 7 de octubre. James vino a mi despacho y dijo que quería poner las cosas en orden. Por si acaso.
El día del funeral fue frío y lluvioso. Nubes grises se cernían sobre la ciudad y el viento arrancaba las últimas hojas de los árboles del cementerio de Spring Grove. A pesar del tiempo, mucha gente acudió a la ceremonia. Socios comerciales, empleados de la empresa, viejos amigos de la familia, vecinos. James Palmer era un hombre honrado y eso se notaba en los rostros de los reunidos. La ceremonia en la Catedral de San Pedro fue solemne, pero sin excesiva pompa, tal y como James deseaba. El pastor David Miller, que conocía a la familia Palmer desde hacía más de 20 años, habló de las buenas acciones del difunto, su honradez en los negocios y su devoción por su familia. Sabrina se sentó en primera fila, entre Kevin y la tía Ruth, escuchando las palabras familiares de las oraciones y sintiéndose extrañamente ajena a lo que estaba ocurriendo. Durante la despedida, la gente se acercó a ella, le estrechó la mano y le dio el pésame. Dave Connor, el capataz de la empresa, no pudo contener las lágrimas al contar cómo James le había ayudado cuando a su mujer le diagnosticaron un cáncer. Le pagó el costoso tratamiento y ni una sola vez se lo recordó. Linda Frost, de contabilidad, recordó cómo el jefe deseaba feliz cumpleaños a todos los empleados y nunca olvidaba las fiestas familiares. Kevin se mantenía cerca de su mujer, aceptaba sus condolencias y le agradecía sus amables palabras. Pero Sabrina se dio cuenta de cómo escuchaba atentamente las conversaciones sobre la empresa, cómo memorizaba los nombres de personas influyentes, cómo intercambiaba tarjetas de visita con posibles socios. Incluso en el funeral de su padre, no podía dejar de pensar en los negocios. Después del servicio, algunos de los invitados fueron a la casa para una cena conmemorativa. La señora Cohen había estado preparando la comida desde por la mañana, poniendo las mesas en el comedor y en el salón. La gente comió, bebió y compartió recuerdos de James. Poco a poco, el ambiente se volvió menos formal y las conversaciones más animadas. Thomas Harrington, de River Valley Construction, apareció a última hora de la tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado. Un hombre de unos 60 años, corpulento, de mirada perspicaz y traje caro, dio el pésame a Sabrina y luego se llevó a Kevin a una parte para conversar en privado. Sabrina los observaba desde la cocina, donde ayudaba a la señora Cohen a recoger los platos. Kevin hablaba con entusiasmo, agitando los brazos. Harrington escuchaba con cara de piedra y asentía de vez en cuando. La conversación duró unos 15 minutos, al cabo de los cuales Harrington estrechó la mano de Kevin y se marchó sin despedirse de la señora de la casa. ¿De qué hablaron usted y el señor Harrington?, preguntó Sabrina cuando el último invitado abandonó la casa. Quería volver a darle el pésame. Kevin evitó su mirada y preguntó por los planes de futuro de la empresa. ¿Qué planes? Las preguntas de siempre. Si seguiremos operando, ¿quién toma las decisiones ahora? Ya sabes, los círculos empresariales son pequeños. Las noticias vuelan. Aquella noche, cuando se quedaron solos, Kevin se sirvió un gran vaso de whisky y se sentó en la silla de James. Sabrina se dio cuenta de que no era la primera vez que lo hacía. Los movimientos le resultaban familiares, seguros, como si considerara la silla suya desde hacía mucho tiempo. Ha sido un día duro. Le dio un sorbo a su vaso y se reclinó en la silla. Pero tu padre tuvo una despedida digna. Sí, la gente le quería y lo respetaba. James se labró una buena reputación. Kevin giró el vaso pensativo. Ahora tenemos que mantenerla. Los clientes tienen que saber que la empresa está en buenas manos. La empresa está en buenas manos, en mis manos. Por supuesto, cariño. Pero sabes que va a ser difícil para ti sola. Necesitas apoyo, necesitas un socio con experiencia. Sabrina se sentó en el sofá de enfrente y miró a su marido detenidamente. ¿Te ofreces como socio? Somos una familia. Es natural que trabajemos juntos, pero para eso tenemos que hacer bien los trámites. Dame parte de las acciones. Dame autoridad oficial. ¿Por qué? Porque los clientes están acostumbrados a tratar con hombres. Esa es la realidad del negocio de la construcción. No digo que esté bien, pero son las reglas del juego. Sabrina guardó silencio mientras consideraba las palabras de su marido. Había cierta coherencia en su lógica, pero algo en la precipitación resultaba alarmante. Su padre había sido enterrado hacía solo unas horas, y Kevin ya estaba haciendo planes para redistribuir la propiedad. Me lo pensaré, dijo finalmente. No lo pienses demasiado. Kevin terminó su whisky y dejó el vaso sobre la mesa. Harrington no esperaría eternamente.
Y ofertas así no aparecen todos los días. El primer día de trabajo después del funeral empezó con Sabrina incapaz de conectarse al sistema de correo electrónico de la empresa. Estaba sentada en su escritorio intentando introducir una contraseña que le resultaba familiar, pero cada vez recibía un mensaje de error. Tercer intento, cuarto intento, el resultado era el mismo. El sistema estaba bloqueando el acceso, por lo que tuvo que ponerse en contacto con el administrador del sistema. Lisa llamó a su secretaria. «Tenemos un problema con el servidor. No puedo entrar en el correo». «Qué raro». Lisa frunció el ceño y se acercó al ordenador. Esta mañana todo funcionaba bien, y el señor Dunham no tenía ningún problema. Sabrina sintió la primera punzada de sospecha. Kevin había venido a trabajar antes que ella. Había dicho que quería ordenar la correspondencia atrasada y prepararse para la semana laboral. Ahora se daba cuenta de que estaba haciendo algo completamente distinto. Caminó por el pasillo hasta el despacho de su marido y abrió la puerta sin llamar. Kevin estaba sentado en su mesa hablando por teléfono. Al ver a su mujer, puso fin rápidamente a la conversación. «Sí, estaremos en contacto. Adiós». Colgó el teléfono y sonrió. «Buenos días, cariño. ¿Qué tal estás?» «No puedo entrar en mi correo electrónico. La contraseña no funciona». «¿Sí? Qué raro. Debe ser un fallo técnico. Le diré a Mike de IT que lo investigue». Mike Jenkins era el único programador de la empresa. Un joven de 27 años que mantenía todos los ordenadores y se aseguraba de que los datos estuvieran seguros. Kevin cogió el teléfono y marcó un número interno. «Mike, hola, soy Kevin. Sabrina tiene problemas para acceder al correo electrónico». «Sí, ya veo». «Vale, gracias». Colgó y se encogió de hombros. Mike dice que anoche estuvo actualizando el sistema de seguridad. Puede que haya habido un fallo. Restablecerá el acceso en menos de una hora. Sabrina asintió, pero algo en la explicación de su marido sonaba poco convincente. Mike nunca hacía actualizaciones importantes sin avisar, y el sistema de seguridad no había cambiado en más de un año. «¿Con quién estabas hablando cuando entré?» «Dave Connor. Quería discutir el horario de la próxima semana». «¿A las 8 de la mañana?» «Dave suele estar aquí a las 9. Hoy empieza temprano. Las nuevas instalaciones de Norwood necesitan más atención». Kevin se levantó de la mesa y se dirigió a la ventana, dando a entender claramente que la conversación había terminado. Sabrina permaneció de pie unos segundos más y luego salió del despacho. Al cabo de una hora, se restableció el acceso al correo, pero Sabrina se dio cuenta de que faltaban muchas de las cartas que deberían haber llegado durante el fin de semana, sobre todo las relativas a grandes contratos y negociaciones con nuevos clientes. Cuando preguntó a Lisa por la correspondencia que faltaba, la secretaria se mostró sorprendida. El señor Dunham dijo que se ocuparía personalmente de toda la correspondencia entrante durante la semana, para no cargarle con demasiado trabajo en un momento tan difícil. «Ya veo». Sabrina volvió a su despacho y se quedó pensativa. Estaba claro que Kevin planeaba algo, pero decidió no sacar conclusiones precipitadas. Tal vez realmente quería ayudar asumiendo algunas de las responsabilidades. Su instinto le decía que era otra cosa. A las 11 de la mañana, dos hombres trajeados se presentaron en el apartamento de Kevin. Sabrina podía verlos a través de la mampara de cristal, pero no distinguía sus caras. La reunión duró más de una hora, y durante todo ese tiempo la puerta del despacho estuvo cerrada y las persianas bajadas. Cuando los invitados se marcharon, uno de ellos miró hacia el despacho de Sabrina y le dijo algo a Kevin. Este asintió y acompañó a los visitantes al ascensor. «¿Quién era?», preguntó Sabrina cuando regresó su marido. «Representantes de la compañía de seguros. Estaban hablando de la cobertura de las nuevas instalaciones. No recuerdo reuniones así en el calendario. Llamaron anoche y pidieron una reunión urgente. No quería molestarte». «Eso es mentira». Sabrina conocía de vista a todos los representantes de su compañía de seguros, y esos hombres no le resultaban familiares. Además, todos los asuntos relacionados con los seguros los llevaba tradicionalmente el director financiero, es decir, ella misma. Después de comer, la situación se volvió aún más extraña. Kevin tenía dos reuniones más, con gente que Sabrina no conocía. Contestó a sus preguntas con evasivas, aludiendo a asuntos de actualidad y a la necesidad de mantener la actividad de la empresa. Por la noche, cuando la mayoría de los empleados se habían marchado, Sabrina decidió poner a prueba sus sospechas. Bajó al departamento de informática
donde Mike Jenkins estaba terminando su jornada laboral. Mike, ¿puedo hablar contigo? Por supuesto, señora Dunham. Siento lo del señor Palmer. Era un buen hombre. Gracias. Solo quería comprobar los problemas del correo de hoy. ¿Anoche actualizaste el sistema? Mike la miró sorprendido. ¿Qué actualización? Ayer no hice nada. El señor Dunham me pidió que cambiara tu contraseña esta mañana temprano. Dijo que era una medida de seguridad temporal. ¿Cambiar mi contraseña? Sí, y redirigir parte de su bandeja de entrada a su dirección. Dijo que ese era su acuerdo. Sabrina sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Kevin no solo le ocultaba información, sino que la interceptaba activamente. Ya veo. Gracias por la aclaración. Si quieres, puedo dejar todo como estaba. Todavía no. Hablaré yo misma con mi marido. En casa esa noche, Kevin estuvo inusualmente atento. Le llevó la cena a la cama, le preguntó cómo se sentía, se ofreció a darle un masaje. Pero Sabrina vio algo más detrás de esa atención. Un intento de bajar la guardia, de distraerla de los problemas laborales. ¿Cómo van las cosas en la empresa?, le preguntó mientras se sentaban en el salón a beber vino. Bien, los empleados están un poco disgustados, claro, pero el trabajo sigue adelante. Dave se encarga de las instalaciones y Linda de las finanzas. Linda maneja las finanzas, pero ese es mi trabajo. Cariño, acabas de enterrar a tu padre. Necesitas tiempo para recuperarte. Linda puede encargarse temporalmente de las operaciones diarias. Yo no di esa instrucción. Yo la di. Como director comercial, tengo autoridad para reasignar funciones en situaciones de emergencia. Sabrina miró a su marido con atención. Había una nota nueva en su voz, una confianza rayana en la seguridad en sí mismo. Kevin sonaba como un hombre que creía tener la sartén por el mango. No eres un director de ventas, dijo ella con calma. Eres un director de ventas con responsabilidades ampliadas. Formalidades, la despidió Kevin. Lo importante es que la empresa funcione con eficacia. Al día siguiente, la situación empeoró. Sabrina descubrió que le habían restringido el acceso a los informes financieros y que varios contratos importantes habían pasado a la firma de Kevin. Cuando intentó entrar en el sistema de gestión de proyectos, resultó que su cuenta había sido bloqueada por mantenimiento. Linda Frost parecía confusa cuando Sabrina le preguntó por sus nuevas responsabilidades. El señor Dunham dijo que era temporal mientras te recuperabas de tu pérdida. La mujer mayor se ajustó las gafas con nerviosismo. No quería asumir demasiado, pero él insistió. ¿Qué te pidió que hicieras exactamente? ¿Preparar informes semanales? ¿Controlar los ingresos en las cuentas? ¿Coordinar los gastos importantes? Pero prometió discutir todas las decisiones importantes contigo. ¿Qué decisiones ha tomado hasta ahora? Bueno, firmó un contrato de suministros para las instalaciones de Fairfield y aprobó un pago por adelantado a un contratista de Dayton. Dijo que le diste tu aprobación verbal. Sabrina no sabía nada de ningún contratista de Dayton. De hecho, la política de la empresa prohíbe los pagos por adelantado a proveedores desconocidos sin una comprobación exhaustiva de antecedentes. Linda, muéstrame todos los documentos que Kevin firmó en los últimos 2 días. Se llevó copias a su oficina. Dijo que supervisaría personalmente el papeleo. La tarde del segundo día, Sabrina decidió pasar a la acción. Después de esperar a que Kevin se fuera a una reunión con un cliente, fue a su despacho. La puerta estaba cerrada, pero ella tenía una llave de repuesto. Todas las oficinas de la empresa tenían cerraduras duplicadas, por si acaso. Sobre la mesa había documentos que Kevin no esperaba enseñar a su mujer. Un contrato de consultoría con River Valley Construction, una carta del banco sobre el cambio de signatarios en las cuentas de la empresa, un borrador de acuerdo sobre la transferencia de la autoridad de gestión. En el último cajón de su escritorio, encontró copias de cartas que Kevin había enviado a clientes en nombre de la empresa, haciéndose pasar por director interino. La más chocante era un borrador de carta a un abogado sobre la posibilidad de que se impugnara el testamento de James Palmer por incapacidad del testador. En el documento se afirmaba que James estaba bajo los efectos de potentes drogas y no podía valorar adecuadamente las consecuencias de sus decisiones. Sabrina hizo una foto de todos los documentos en su teléfono y los colocó cuidadosamente en su sitio. Ahora entendía lo que estaba pasando. Kevin no solo intentaba hacerse con el control de la empresa, sino que estaba preparando un caso legal para impugnar sus derechos sucesorios.
Cuando su marido volvió de la reunión, ella estaba sentada en su despacho trabajando en informes rutinarios, como si nada hubiera pasado. Kevin la visitó, le preguntó cómo se sentía y le sugirió que se fuera a casa pronto. No, gracias. Quiero terminar mi papeleo. No trabajes demasiado, cariño. El estrés puede afectar a tu salud. El trabajo te ayuda a distraerte. Lo comprendo, pero recuerda, no estás sola. Siempre estoy aquí para ti. Cuando Kevin se fue, Sabrina sacó su teléfono y envió un mensaje a Robert Walker. Necesito reunirme urgentemente. Mañana por la mañana si es posible. La respuesta llegó 10 minutos después. Claro, ven a la oficina a las 9 de la mañana. Sabrina apagó el ordenador y preparó la maleta. El juego había comenzado y ahora ella conocía las reglas. El 5 de noviembre, 6 días después del funeral, Sabrina llegó al trabajo a la hora habitual. Había un ambiente extraño en la oficina. Los empleados hablaban en voz baja, evitaban su mirada y Lisa parecía especialmente tensa. La recepcionista la recibió en el ascensor con una sonrisa culpable. Señora Dunham, el señor Dunham le pidió que viniera a verle en cuanto llegara. ¿Le ocurre algo? Él mismo se lo explicará. Sabrina caminó por el pasillo hasta el despacho de su marido, sintiendo las miradas de sus compañeros. En la recepción había 2 hombres desconocidos, con trajes oscuros. Claramente no eran clientes de la empresa. Uno de ellos hablaba por teléfono y el otro miraba unos papeles. La puerta del despacho de Kevin estaba abierta. Estaba sentado ante su mesa, rodeado de carpetas y papeles, con un aspecto organizado y profesional. Cuando vio a su mujer, se levantó y le indicó que se sentara. Buenos días, Sabrina. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Del futuro de la empresa y de tu participación en ella. Kevin cogió unos documentos del escritorio y los colocó delante de ella. Encima había una carta con membrete de Palmer y compañía y un titular oficial. He decidido cambiar la estructura directiva de la empresa. La voz de Kevin sonaba oficial, casi fría. Dada la difícil situación del mercado y la necesidad de tomar decisiones con rapidez, hace falta un sistema de gestión más claro. Sabrina cogió la carta y leyó las primeras líneas. Una notificación de despido, su propio despido. ¿Me despide? Estoy reorganizando la empresa. Tu puesto como director financiero se elimina. Ese papel será ocupado por una empresa de consultoría externa. No tienes derecho a despedirme. Sí, lo tengo. Como CEO interino. James no dejó instrucciones claras sobre un sucesor, así que por ley, la dirección pasa a un alto directivo. Sabrina sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. Kevin hablaba con tanta seguridad como si realmente creyera en la legalidad de sus actos. No eres un alto directivo, ni siquiera eres director. Según la nueva estructura, me han nombrado director ejecutivo de la empresa. Kevin señaló otro documento. La decisión fue tomada por la Junta de Fundadores. ¿Qué Junta de Fundadores? El único fundador era mi padre y está muerto. La situación ha cambiado. Hay nuevas circunstancias que afectan a la propiedad. Kevin se levantó y se acercó a la ventana, disfrutando claramente del momento. El hecho es que el testamento de tu padre puede quedar invalidado. He obtenido informes médicos que confirman que James estaba bajo los efectos de potentes drogas en el momento en que hizo el testamento. La morfina tiene un grave efecto en la toma de decisiones racionales. El testamento se redactó hace 6 meses, cuando papá estaba sano, pero se hicieron cambios más tarde. En concreto, la transferencia de las acciones a tu nombre se produjo durante su enfermedad. Sabrina se levantó de la silla. Ahora entendía a qué venía Kevin todos estos días. Lo había planeado de antemano. Lo planeé para proteger los intereses de la empresa y de sus empleados. Tu padre era un buen hombre, pero en los últimos meses, sus decisiones no siempre estaban bien meditadas. ¿Cómo cuáles? Como rechazar la lucrativa oferta de River Valley. 28 millones de dólares es mucho dinero, pero James no quería ni considerar la cooperación, porque sabía cómo termina ese tipo de asociación. Acaba en un aumento de la capitalización y de las oportunidades. Se volvió Kevin hacia ella. Pero eso requiere un pensamiento moderno, no un apego sentimental al pasado. Uno de los hombres que habían estado sentados en la recepción entró en el despacho, alto, canoso, con una carpeta en las manos. Señor Dunham, los papeles están listos para firmar. Muy bien. Sabrina, te presento a Richard Stillman, de Construcciones River Valley.
Vamos a firmar un acuerdo preliminar de cooperación. Sabrina miró al desconocido y luego a su marido. No puedes firmar ningún acuerdo. No tienes esa autoridad. Yo tengo la autoridad. Tú, en cambio, ya no la tienes. Kevin cogió un bolígrafo y firmó unos documentos que Stillman había traído. Sus movimientos eran seguros, solemnes. Despido inmediato, dijo sin levantar la vista de los papeles. Tienen 1 hora para recoger sus efectos personales. Seguridad les acompañará a la salida. ¿Seguridad? Es el procedimiento habitual en los despidos de ejecutivos. Tenemos que proteger los datos de la empresa. Sabrina se quedó de pie en medio de la oficina, intentando comprender lo que estaba pasando. Ayer era copropietaria de la empresa y hoy la despiden como empleada. Kevin, estás cometiendo un error. Estoy arreglando un error, el de tu padre. En ese momento, Lisa llamó a la puerta y se asomó al despacho. Disculpe, señor Dunham, el señor Walker ha venido a verle. Dice que tiene una cita. ¿Qué Walker? No he concertado ninguna cita esta mañana. Robert Walker, abogado de familia. Se oyó una voz familiar, y un hombre elegante con un maletín de cuero entró en el despacho. Buenos días, Sabrina. ¿Cómo está usted? ¿Robert? Sabrina se sintió aliviada. Justo a tiempo. Kevin frunció el ceño. Señor Walker, estamos en medio de algo importante ahora mismo. Si desea concertar una cita, ya se ha concertado una reunión. Robert dejó el maletín sobre la mesa y lo abrió. Sabrina me llamó anoche. Me pidió que viniera esta mañana. ¿Sobre qué? La adquisición ilegal de la empresa. El hombre de acero de River Valley se estremeció y miró a Kevin. Quizá debería irme. No, quédate. Robert sacó una gruesa carpeta de su maletín. También te vendrá bien escuchar. Puso unos documentos sobre la mesa y se volvió hacia Kevin. Señor Dunham, ¿en base a qué documentos se considera usted el jefe de la empresa? Los estatutos y la legislación laboral. En ausencia de un sucesor designado, el alto directivo asume el cargo. Entiendo. ¿Y quién es, en su opinión, el propietario de la empresa? Es una pregunta controvertida. El testamento de James Palmer se hizo mientras estaba incapacitado. Es una teoría interesante. Robert se puso las gafas y abrió una de las carpetas. Pero hay un pequeño problema. El caso es que James Palmer dejó de ser el propietario de la empresa mientras seguía vivo. Kevin dejó de sonreír. ¿Qué quieres decir? El 28 de octubre, 3 días antes de morir, James Palmer firmó una escritura de donación por la que transfería todas las acciones de la empresa a su hija. El 100% de las acciones, gratis e irrevocable. Robert sacó un documento oficial con sellos y firmas. El acuerdo está inscrito en el registro estatal y es plenamente ejecutable. Sabrina Dunham es la única propietaria de la empresa desde el 28 de octubre. Se hizo el silencio en el despacho. Kevin cogió el documento y lo estudió detenidamente, comprobando cada línea. Eso es imposible. James no dijo nada de regalos. James no dijo muchas cosas. Pero lo hizo, replicó Robert con calma. Además, ese mismo día firmó un poder notarial que otorgaba a Sabrina el derecho a tomar decisiones en exclusiva sobre la gestión de la empresa. Stillman de River Valley reunió rápidamente sus documentos. Creo que nuestra reunión debería posponerse. No hay por qué precipitarse. Robert se volvió hacia él. Por cierto, ¿quién es usted? Richard Stillman, representante de construcciones River Valley. Hemos estado discutiendo la posibilidad de adquirir la empresa. ¿Con quién? ¿Con el señor Dunham? Robert miró los documentos que había firmado Kevin. Me temo que esos documentos son nulos. El señor Dunham no estaba autorizado a firmar en nombre de la empresa, pero se presentó como director ejecutivo. El señor Dunham no es director de la empresa. Nunca lo ha sido y no puede serlo sin el consentimiento del propietario. Robert reunió los documentos en una carpeta y se volvió hacia Kevin. Ahora volvamos al despido. Señor Dunham, ha despedido al propietario único de una empresa de su propia empresa. Es un enfoque bastante original del derecho laboral. Kevin se puso pálido. No sabía... ¿No sabía qué? ¿Que Sabrina era la propietaria? ¿O que un propietario no puede ser despedido? Estaba actuando en interés de la empresa. ¿Los intereses de quién? La voz de Robert se endureció. ¿Era River Valley? ¿O los suyos propios? Sabrina observaba en silencio. Kevin parecía confuso. Todos sus planes se desmoronaban ante sus ojos. Stillman se quedó en la puerta,
claramente deseoso de marcharse cuanto antes. Sabrina, Robert se volvió hacia ella. Como propietaria de la empresa, ¿qué instrucciones quieres dar? Ella miró a su marido, que hasta hacía media hora había estado firmando con confianza su despido. Señor Dunham, dijo con calma, según su contrato de trabajo, usted ocupa el puesto de jefe de ventas. Nada más. No tiene ninguna autoridad adicional, ni la ha tenido nunca. Sabrina, ¿podemos hablar de esto? Señor Stillman, se dirigió al representante de River Valley. La empresa no está interesada en una venta ni en una fusión. Todas las negociaciones anteriores se dan por terminadas. Ya veo, disculpe las molestias. Stillman salió rápidamente del despacho. Robert cerró su maletín y se levantó. Si se resuelven los asuntos, me pondré en camino. Sabrina, si necesitas ayuda, llámame. Cuando el abogado se marchó, solo quedaban en el despacho el marido y la mujer. Kevin se sentó en la silla, pálido y confuso. Lo sabías, dijo en voz baja. Todos estos días lo has sabido y no has dicho nada. Lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste llegar tan lejos? Quería ver de qué eras capaz. Sabrina cogió la carta de dimisión de la mesa y la partió por la mitad. Ahora lo sé. Se hizo un gran silencio en el despacho cuando Robert Walker se marchó. Kevin estaba sentado en su silla, mirando fijamente la carta de dimisión rota, como si no pudiera creer lo que había ocurrido. Su rostro cambió gradualmente de expresión, de la confusión a la incredulidad, de la incredulidad a la ira. Sabrina estaba de pie junto a la ventana, observando su reacción y maravillándose de su propia calma. Hacía una hora que no sabía cómo se desarrollarían los acontecimientos, pero ahora se sentía extrañamente aliviada, como si por fin se hubiera quitado un gran peso de encima. Es falso, dijo finalmente Kevin, levantando la cabeza. Los papeles son falsos. James nunca haría algo así. Los papeles son auténticos. Puedes comprobarlo en el registro. Entonces los firmó bajo coacción. Obligaste a un hombre enfermo a darte la empresa. Sabrina se volvió hacia su marido. Había tanta confianza en su voz, como si realmente creyera lo que decía. Papá estaba en un claro estado de conciencia. El doctor Chandler lo confirmará. El doctor Chandler dirá lo que le digas que diga. La gente dice cualquier cosa por dinero. ¿Por dinero, dices? Kevin se levantó de la silla y empezó a pasearse por el despacho. Sus movimientos se volvieron bruscos, nerviosos. Ya sé lo que pasó. Te aprovechaste de la enfermedad de tu padre, de su debilidad, jugando con sus sentimientos, convenciéndole de que eras el único que podía continuar su trabajo. Kevin, pero eso no es suficiente. Se detuvo y golpeó la mesa con el puño. También me espiaste como un espía, dejándome creer que tenía una oportunidad mientras tú sabías la verdad desde el principio. Nunca tuviste una oportunidad. Nunca tuviste una oportunidad. ¿Y por qué no? ¿Porque no soy Palmer? ¿Porque no nací en una familia rica? Sabrina se sentó en la silla del otro lado de la mesa y miró a su marido con atención. Ahora que se había quitado la máscara, veía a su verdadero yo, enfadado, codicioso, dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero. Porque no eres el hombre que dices ser. ¿Quién crees que soy? El hombre que se casó conmigo por la empresa, que jugó el papel de marido cariñoso durante 3 años para esperar la muerte de mi padre. Kevin se volvió bruscamente hacia ella. Eso no es verdad. Entonces explícame por qué empezaste a hablar de fusionarte con River Valley antes de que muriera papá. ¿Por qué tenías ya listos los papeles para impugnar el testamento? ¿Por qué te nombraste director tan rápidamente? Estaba pensando en el futuro de la empresa. Estabas pensando en el dinero. 28 millones de dólares. Kevin dejó de caminar y se sentó en su silla. Permaneció en silencio durante unos minutos, obviamente pensando en la situación. De acuerdo, dijo por fin. Digamos que los documentos son reales. Digamos que James te dio realmente la empresa. Pero seguimos siendo familia. Tenemos que seguir trabajando juntos. ¿Debemos hacerlo? Por supuesto que sí. Soy tu marido. Tengo derechos. La mitad de todo lo que heredaste me pertenece por ley. ¿Qué ley? La ley de bienes matrimoniales. Todo lo adquirido durante el matrimonio se considera bienes gananciales. Sabrina sacó el teléfono del bolso y encendió la grabadora. Repítelo, por favor. ¿A qué crees que tienes derecho exactamente? Apágala. Repítelo. Kevin miró el teléfono y luego a su mujer. Sabrina, podemos hacer un trato.
No tienes que grabar a nadie. ¿Negociar qué? Un acuerdo para compartir el poder. Tú sigues siendo el propietario, yo me convierto en director general. Dirigimos la empresa juntos. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces iré a juicio. Tengo pruebas de que James estaba incapacitado cuando firmó los documentos. ¿Qué tipo de pruebas? Kevin se levantó y se dirigió a la caja fuerte que había en un rincón del despacho. Marcó el código y sacó una carpeta de documentos. Informes médicos, recetas de estupefacientes, testimonios de la enfermera que atendió a James. Todo lo cual confirmaba que no podía tomar decisiones racionales. Enséñamelo. Kevin colocó la carpeta sobre la mesa. Sabrina hojeó los documentos y sonrió. Una receta de morfina fechada el 15 de octubre. El informe sobre el estado del paciente estaba fechado el 20 de octubre. Y los papeles de la donación se firmaron el 28 de octubre. Entonces, así que papá no había tomado la morfina el 28 de octubre. No empezaron a darle analgésicos fuertes hasta el 1 de noviembre, cuando el dolor se hizo insoportable. Kevin cogió los documentos y examinó las fechas. Es... es un error. Me equivoqué con los números. No, no te equivocaste. Simplemente no sabías las fechas exactas. Porque no estabas interesado en la fortuna de tu padre. Solo te interesaba la empresa. Vale, entonces encontraré otras pruebas. Hay muchas formas de impugnar transacciones de ancianos. Sabrina apagó la grabadora y guardó el teléfono en el bolso. Kevin, no lo entiendes. Papá no solo me dio la empresa, la protegió de ti. ¿De qué estás hablando? Que conocía tu verdadera naturaleza desde el principio. ¿Recuerdas cuánto se resistió a nuestra boda? ¿Lo reacio que era a aceptar tu trabajo? Kevin frunció el ceño. James era conservador. No le gustaban los cambios. James juzgaba bien el carácter humano. Y enseguida supo quién eras. Sabrina se levantó y se acercó a la estantería donde había fotos de la familia Palmer. Una de ellas mostraba a James abrazando a su hija el día en que se graduó en la universidad. En otra, miraban juntos una obra en construcción. Hace un año, papá me había dicho, hija, los hombres muestran su verdadera cara cuando se trata de mucho dinero. Kevin se ha portado bien hasta ahora, pero solo porque no tiene dinero. Espera y verás quién es realmente. Te estaba poniendo en mi contra, me lo advirtió, y resultó tener razón. Sabrina volvió a la mesa y se sentó frente a su marido. Sabes, cuando me di cuenta de que papá se estaba muriendo, empecé a observarte, estudiando tu comportamiento, grabando conversaciones, recordando detalles. ¿Estabas espiando a tu propio marido? Estaba estudiando al hombre al que iba a confiar el negocio familiar. Y lo que vi, no me gustó. Kevin guardó silencio, esperando a que continuara. ¿Recuerdas la conversación que tuvimos en el hospital cuando papá fue a revisión? Dijiste que si moría, teníamos que vender la empresa rápidamente mientras aún valiera algo. Eso fue un mes antes de que muriera. Yo solo... ¿Recuerdas la cena en casa de los Harrington hace 3 semanas? Pasaste la mitad de la noche hablando con Thomas sobre la fusión. Y papá seguía vivo e incluso planeaba volver a trabajar. Fue solo hablar. ¿Recuerdas cómo reaccionaste ante la noticia del diagnóstico? La primera pregunta no fue, ¿qué podemos hacer? Sino, ¿cuánto tiempo le queda? Kevin se puso pálido. Estaba preocupado, estaba calculando. Tiempo, dinero, posibilidades. Sabrina sacó una pequeña grabadora de voz, no un teléfono, sino un aparato aparte, de su bolso. Esta es una grabación de nuestra conversación de anteayer. ¿Quieres oír lo que dijiste sobre el apego sentimental al pasado y la necesidad de tomar decisiones difíciles? Kevin miró horrorizado la grabadora. ¿Estabas grabando nuestras conversaciones privadas? Estaba reuniendo pruebas, por si tenía que defenderme ante un tribunal. Eso es ilegal. ¿Grabar a tu propio marido en tu propia casa? Es perfectamente legal, sobre todo si hay motivos para sospechar un fraude. Kevin se levantó de la silla y se paseó por el despacho, claramente intentando encontrar una salida a la situación. Sabrina, olvidémonos de todo esto. Hemos cometido errores, los dos, pero podemos volver a empezar. ¿Empezar de nuevo qué? El matrimonio, una empresa, una vida juntos. ¿Qué vida juntos, Kevin? Intentaste robarme la empresa. Intentaba salvarla. ¿De quién? ¿De mí? Ah, Hunter, de tu inexperiencia. No sabes cómo dirigir una gran empresa. ¿Lo sabes?
Recuérdame tus logros en los 3 años que llevas aquí. Kevin se detuvo y se volvió hacia ella. He conseguido grandes clientes. ¿A cuáles? Midwest Development, Ohio Building Materials. Midwest Development es cliente de papá desde los años 90 y Ohio Building Materials es un proveedor, no un cliente. Sir, pero negocié con ellos. Arruinaste tu relación con ellos al negociar con ellos. ¿Recuerdas el escándalo con Roberts en Midwest? Cuando intentó subir los precios un 30% sin avisar. Kevin apretó los puños. Eso era estrategia empresarial. Eso era codicia y estupidez. Sabrina se levantó y se dirigió a la puerta. Esta conversación ha terminado, Kevin. Tienes hasta el final del día para abandonar la oficina. ¿Me estás despidiendo? Todavía no. Pero si vuelves a intentar tomar el mando, te despediré inmediatamente. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Nuestro matrimonio? Sabrina se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Nuestro matrimonio terminó en el momento en que decidiste despedirme. Todo lo demás es una formalidad. Salió de la oficina, dejando a su marido solo con sus planes arruinados y la amarga verdad. El resto de la jornada laboral transcurrió en una extraña atmósfera de tenue expectación. Sabrina se ocupó de asuntos rutinarios, revisar contratos, reunirse con los capataces, discutir cuestiones financieras con Linda. Los empleados se fueron enterando de lo ocurrido y su actitud hacia ella cambió notablemente. Si antes la percibían como la esposa del director comercial que ayudaba con las finanzas, ahora se daban cuenta de que era la única propietaria de la empresa. Kevin no salió de su despacho hasta la noche. Lisa dijo que mantuvo varias conversaciones telefónicas. Se reunió con un abogado y, hacia las 4 de la tarde, un representante del banco fue a verle. A través de las mamparas de cristal, se le podía ver sentado en su mesa, inclinado sobre los documentos, o paseando por la oficina, agitando las manos durante las conversaciones telefónicas. A las 7:30 de la tarde, cuando la mayoría del personal se había ido a casa, Kevin apareció por fin en el despacho de Sabrina. Parecía cansado pero decidido. Llevaba una carpeta en la mano. «Tenemos que hablar», dijo, sentándose en la silla frente al escritorio. «¿Sobre qué?» «Sobre una solución razonable a este conflicto». Sabrina dejó a un lado el informe que estaba estudiando y miró a su marido. Su aspecto había cambiado notablemente durante el día. Tenía el traje arrugado, la corbata suelta y el pelo revuelto. Pero el principal cambio estaba en sus ojos. Había una nueva determinación en ellos, rayana en la desesperación. «He hablado con un abogado», comenzó Kevin abriendo la carpeta. «He estudiado los aspectos jurídicos de la situación y me he dado cuenta de que tengo muchos más derechos de los que crees». «¿Cómo cuáles?» «Como el derecho a la mitad de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo tu parte de la empresa. La empresa no fue adquirida durante el matrimonio. La heredé de mi padre, pero se desarrolló durante el matrimonio, con mi participación. Pasé 3 años invirtiendo mi trabajo, mis ideas, mi tiempo». Kevin sacó unos documentos de una carpeta y los puso sobre la mesa. «Y este es mi sueldo de los últimos 3 años. $200,000 al año. Aunque el valor de mercado de mis servicios es de al menos 300,000. ¿Y eso qué significa? Significa que me han pagado $300,000 menos. He trabajado por debajo del salario de mercado porque creía que formaba parte del negocio familiar». Sabrina examinó los papeles. Los cálculos estaban bien hechos, con referencias a salarios en empresas similares. Una aritmética interesante. Es una pena que no coincida con la realidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que tu eficiencia real no llega a $100,000 al año. Kevin se inclinó bruscamente hacia adelante. Eso es una calumnia. Son hechos. ¿Quieres hacer cuentas? En 3 años, firmaste contratos por un total de $4,200,000. Tu beneficio fue de $800,000. Tu salario para el mismo periodo fue de $600,000. Así que la empresa solo obtuvo $200,000 de beneficio neto contigo. Pero eso no tiene en cuenta. No tiene en cuenta tu oficina, tu secretaria, tu coche, tu seguro, tus viajes. Eso suma otros $150,000 al año. Así que le costó a la empresa $300,000. Hizo $800,000 en beneficios. La pérdida es de $550,000. Kevin se puso pálido,
pero siguió insistiendo. Son cálculos erróneos. No estás teniendo en cuenta el largo plazo, la cartera de clientes. Kevin, en 3 años has perdido más clientes de los que has ingresado. También puedes hacer los cálculos. Sabrina sacó una gruesa carpeta de un cajón del escritorio. Clientes que dejaron de trabajar con nosotros después de tus negociaciones. Cincinnati Construction Group, Riverview Developers, Southern Ohio Building. Pérdidas. Alrededor de 1,5 millones de dólares en ingresos potenciales. Eran clientes difíciles. Eran clientes habituales que llevaban 10 años con papá, hasta que empezó a optimizar las condiciones de la asociación. Kevin se levantó de la silla y se paseó por la oficina. Era evidente que los argumentos preparados no habían funcionado y ahora intentaba encontrar un nuevo enfoque. Vale, dijo deteniéndose ante la ventana. Digamos que tienes razón sobre mi eficacia, pero eso no niega mis derechos como marido. ¿Qué derechos? El derecho a la pensión alimenticia en caso de divorcio. El derecho a una indemnización por angustia emocional. Derecho a pensión alimenticia. Sabrina sonrió. ¿Pensión alimenticia? ¿De una mujer a un hombre? ¿Por qué no? Dejé mi trabajo en otra empresa por tu negocio familiar. Limitó mis opciones profesionales. Tengo derecho a una indemnización. No dejaste tu trabajo. Te despidieron de Maidstone Builders por falsificar documentos. ¿Recuerdas? La historia de las sobreestimaciones. La cara de Kevin se contorsionó de ira. Fue un malentendido. Fue un fraude. Papá solo te contrató porque dijiste que renunciaste voluntariamente. No tienes pruebas. Tengo un certificado del Departamento de Recursos Humanos de Maidstone Builders y una copia de la investigación de asuntos internos. Sabrina sacó otra carpeta de la caja fuerte. Estos son los documentos originales de por qué te despidieron. Inflar sistemáticamente los presupuestos, falsificar las firmas de los clientes, intentar sobornar a los proveedores. Te enfrentabas a cargos penales, pero la empresa decidió despedirte. Kevin cogió los documentos y los hojeó rápidamente. ¿De dónde has sacado esto? Papá ordenó una investigación de antecedentes cuando empezaste a cortejarme. Quería saber con quién estaba tratando. Nashikern. ¿Y por qué no dijo nada? Porque esperaba que cambiaras, que tu amor por tu hija te convertiría en un hombre honesto. ¿Así que ambos lo sabían y callaron? ¿3 años jugando a algún tipo de juego conmigo? Sabrina se levantó y se acercó a su marido. Nadie estaba jugando, Kevin. Papá te dio la oportunidad de empezar una vida honesta, pero no cambiaste. He cambiado. ¿Sí? Entonces explícame la cuenta del Cayman National Bank. Kevin se quedó helado. ¿Qué cuenta? Una cuenta a nombre de Empresas K. Dunham, abierta hace 8 meses. El saldo es de $320,000. No sé de qué estás hablando. Kevin, encontré los documentos en la caja fuerte de tu casa, junto con el acuerdo de venta de las acciones de Construcciones River Valley y el plan para dividir los activos de la empresa. Sabrina sacó fotos de los documentos tomadas con su teléfono. Ya vendiste parte de la información de nuestros clientes a Harrington. Por eso recibiste el primer tramo. El plan era vender toda la empresa y fugarse con el dinero. Kevin se desplomó en su silla. Por fin se le cayó la máscara. ¿Revisaste mi caja fuerte? Estaba comprobando a quién confiaba el negocio familiar. No tenías derecho. Tenía derecho a proteger mi propiedad. Durante varios minutos permanecieron en silencio. Kevin estaba sentado con la cabeza gacha. Sabrina estaba de pie junto a la ventana mirando cómo se encendían las luces de la ciudad. ¿Y ahora qué? ¿Surly X Silent? Preguntó Kevin en voz baja. Ahora haces las maletas y te vas. ¿A dónde? Ese es tu problema. Sabrina, sé que he cometido errores, pero podemos hacer las cosas bien. No, Kevin. Algunas cosas no se pueden arreglar. Dame otra oportunidad. Ya lo hice. Hace 3 años. Kevin se levantó y se acercó a ella. No puedes echarme de tu vida. Somos marido y mujer. Técnicamente sí. Técnicamente nuestro matrimonio ha terminado. Voy a luchar contra esto. Voy a demandar. Voy a encontrar una manera. Lo harás, asintió Sabrina con calma. Y perderás, porque tengo pruebas de todas tus maquinaciones. Se volvió hacia él. Es más, si intentas chantajearme a mí o a la empresa, lo pondré en manos de la fiscalía. Creo que les interesará investigar tus cuentas en paraísos fiscales y tus contratos con River Valley.
Kevin se puso aún más pálido. ¿Es una amenaza? Es una advertencia. A la mañana siguiente, Kevin no se presentó a trabajar. Lisa informó de que había llamado temprano esa mañana y dijo que estaba enfermo, pero Sabrina sabía que solo dudaba en presentarse en la oficina. A la hora de comer, fue a casa a recoger unos papeles. La casa estaba vacía. Kevin se había ido a otra parte. Sabrina se dirigió a su despacho y encontró la caja fuerte abierta y vacía. No solo habían desaparecido los documentos comprometedores, sino también fotos familiares y objetos personales. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Sabrina, he ido a ver a mi hermano a Chicago. Necesito tiempo para pensar. No cambies las cerraduras, volveré. Kevin. Sabrina leyó la nota y sonrió. Incluso yéndose, Kevin intentaba imponer sus condiciones. Sacó el teléfono y marcó el número del servicio de cerrajería. ¿Hola? Necesito que cambien las cerraduras de la casa ahora mismo. Sí, hoy mismo. 2 horas más tarde, las nuevas cerraduras estaban instaladas en la casa. Sabrina recogió las cosas de Kevin y las metió en el garaje. Dejó que las recogiera cuando quisiera. Por la tarde se sentó en el salón con una taza de té y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente en paz. La casa parecía diferente sin la presencia de Kevin. Más luminosa, más acogedora. Era como si hubiera desaparecido una amenaza invisible que flotaba en el aire desde hacía años. El teléfono sonó sobre las 9 de la noche. Sabrina, soy Kevin, estoy en casa, pero la llave no entra. Cambié las cerraduras. ¿Qué? No tienes derecho. Esta es mi casa. No, Kevin, la casa está a mi nombre. Siempre ha estado a mi nombre. Pero estamos casados. Tengo derecho a vivir aquí. Tenías derecho a vivir aquí. El derecho a poseer, nunca. Se hizo el silencio en el teléfono. ¿Dónde están mis cosas? En el garaje. Puedes recogerlas mañana. Sabrina, esto es una locura. No podemos romper así. Sí, podemos, Kevin. Y ya lo hemos hecho. Colgó y apagó el teléfono. Mañana sería un nuevo día, una nueva vida. Sin mentiras, sin traiciones, sin el hombre que había fingido ser un marido cariñoso durante 3 años. El lunes, 10 de noviembre, comenzó con una desagradable llamada telefónica. Sabrina aún no se había terminado el café de la mañana cuando sonó el teléfono. Al otro lado de la línea estaba Patricia Harrington, la esposa de Thomas, una influyente dama de la alta sociedad de Cincinnati. Sabrina, querida, siento mucho enterarme de tus problemas familiares. La voz de Patricia sonaba comprensiva, pero había en ella un deje de curiosidad. Kevin había llamado a Thomas anoche, contándole una historia increíble sobre documentos falsificados y coacción. Buenos días, Patricia. ¿De qué clase de documentos falsos estamos hablando? Bueno, dice que de alguna manera obligaste al pobre James a cederte la empresa, que estaba enfermo y no sabía lo que hacía. Sabrina suspiró. Así que Kevin ya había empezado su campaña para desacreditarle, de forma previsible y estúpida. Patricia, todo el papeleo es perfectamente legal. Si Kevin tiene alguna queja, que la lleve a los tribunales. Por supuesto, cariño, por supuesto. Es solo que Thomas está preocupado por la estabilidad de la empresa. Te das cuenta de que tenemos muchos proyectos en común. Palmer y compañía. Está operando como siempre. No hay cambios en nuestros compromisos. Eso es estupendo. Aunque ya sabes, Thomas piensa que puede ser difícil para una mujer dirigir una empresa de construcción. Es un negocio muy específico. Requiere el enfoque de un hombre. Dile a Thomas que si tiene dudas sobre nuestra capacidad, estamos dispuestos a rescindir todos los acuerdos. Seguro que los competidores estarán encantados de conseguir nuestros clientes. Patricia se apresuró a justificarse, pero Sabrina ya había colgado el teléfono. Se había disparado el primer tiro, así que habría otros. En la oficina, el ambiente también era tenso. Lisa la recibió en el ascensor con cara de preocupación. Señora Dunham, esta mañana han llamado varios clientes. Preguntaron si era cierto que la empresa iba a ser absorbida por River Valley Construction. ¿Quién llamó exactamente? El señor Davis de Norwood Development, la señora Chandler de East Side Projects, un representante de la Oficina de Desarrollo Urbano del alcalde. Sabrina asintió. Kevin trabajó metódicamente, llamando a todos los que podían afectar a la reputación de la empresa. Llama a todos y diles que hay una reunión general para clientes y socios a las 14:00, en la sala de conferencias. Disiparemos los rumores oficialmente. De acuerdo. Y también,
Lisa vaciló. ¿Qué más? Varios empleados han solicitado reuniones. Dave Connor, Linda Frost, Mike de informática, están preocupados por sus puestos de trabajo. Ya veo. Convoca una reunión de personal para las 11 de la mañana. En la misma sala de conferencias, Sabrina fue a su oficina y comenzó a prepararse para un día difícil. No solo tenía que desmentir los rumores, sino también demostrar que la empresa sería aún mejor bajo su liderazgo. A las 10 de la mañana llamó Robert Walker. Sabrina, tengo malas noticias. Kevin ha presentado una petición ante el tribunal para invalidar el regalo. ¿En qué se basa? Alega que tu padre estaba en un estado de capacidad disminuida. Adjunta informes médicos, el testimonio de un cuidador. ¿Qué cuidador? Papá nunca tuvo una cuidadora. Una tal Gloria Myers afirma haber cuidado de James en las últimas semanas de su vida y puede dar fe de su incapacidad. Sabrina frunció el ceño. El nombre de Gloria Myers no le decía nada. Robert, investiga a esta mujer. Algo no va bien. Estoy en ello. Hasta ahora puedo decirte que trabaja para una agencia de cuidadores llamada Caring Hands. Tiene formación médica y una reputación intachable. ¿Y la conexión con Kevin? Oficialmente nada, pero indagaremos más. Después de hablar con el abogado, Sabrina sintió los primeros signos de ansiedad. Kevin no era tan estúpido como ella pensaba. Si conseguía encontrar un testigo de la incapacidad de su padre, el caso podría alargarse. A las 11 de la mañana, 23 empleados de la empresa se reunieron en la sala de conferencias. Capataces, ingenieros, contables, secretarias, conductores. Personas que llevaban años trabajando con James y conocían la empresa como su hogar. Amigos, comenzó Sabrina, de pie ante la pizarra de presentación. Sé que los últimos días han sido difíciles para todos. La muerte de mi padre, conflictos familiares, rumores sobre la venta de la empresa. Quiero dejar las cosas claras. Encendió el proyector y mostró la primera diapositiva. La estructura de propiedad de la empresa. Palmer y compañía sigue siendo una empresa familiar independiente. Soy el único propietario y pienso hacer crecer el negocio en la misma dirección que eligió mi padre. Dave Connor, un hombre de pelo gris y manos callosas, levantó la mano. Sabrina, ¿qué va a pasar con nuestros sueldos? Kevin dijo que podría haber recortes con el cambio de dirección. Dave, no habrá despidos. De hecho, Sabrina pasó a la siguiente diapositiva. Quiero anunciar un aumento salarial del 15% para todos los empleados que lleven más de un año en la empresa. El público lanza exclamaciones de sorpresa. ¿Y el seguro médico? Preguntó Linda Frost. El seguro se mantiene. Además, añadimos cobertura dental para todos los empleados y sus familias. ¿Y los nuevos proyectos? Preguntó Jason Clark, un joven ingeniero. Kevin dijo que, sin una fusión con una gran empresa, no podemos competir por los grandes contratos. Jason, ya tenemos algunos grandes proyectos en cartera. Enseñó Sabrina la siguiente diapositiva de planos. Un centro comercial en Mason, un complejo de apartamentos en Anderson y la reconstrucción del hospital municipal. El presupuesto total asciende a $18 millones. ¿De dónde salen proyectos así?, se preguntó Dave. Papá había estado negociando durante los últimos 6 meses. Yo continué su trabajo. Era cierto, aunque no todo. En efecto, James había sentado las bases de estos proyectos, pero Sabrina había llegado a los acuerdos finales tras su muerte, trabajando noches y fines de semana. La reunión duró 1 hora. Sabrina respondió preguntas, disipó dudas, explicó los planes de desarrollo. Poco a poco, la tensión en la sala fue disminuyendo. La gente pudo ver que la nueva gerente conocía el negocio y estaba dispuesta a invertir en la empresa. Una última pregunta, dijo Mary Robinson, la anciana secretaria. ¿Qué pasará con el señor Dunham? También es empleado de la empresa. Kevin seguirá siendo director de ventas si quiere seguir trabajando, pero no tiene ni tendrá ninguna autoridad adicional. Después de la reunión, varias personas se acercaron a Sabrina con preguntas personales. Dave Connor agradeció el aumento de sueldo y preguntó si podía contar con ayuda para la educación de su hijo. Linda preguntó por la posibilidad de mejorar el equipo informático del departamento de contabilidad. Dave, claro que puedes, respondió Sabrina. Pondremos en marcha un programa de préstamos educativos para los hijos de los empleados. Y tú, Linda, prepara una solicitud de nuevos equipos. Veremos qué se necesita. A las 2 de la tarde, los clientes y socios de la empresa se habían reunido en la sala de conferencias.
Acudió más gente de la que Sabrina esperaba. Al parecer, los rumores se habían extendido mucho y todos querían escuchar la versión oficial de lo que estaba ocurriendo. Entre los reunidos estaban Thomas Harrington, representantes de varias empresas promotoras, funcionarios de la alcaldía y proveedores de materiales de construcción. El ambiente era tenso. Muchos dudaban claramente de la capacidad de la joven para dirigir un negocio serio. Señores, comenzó Sabrina su presentación, gracias por tomarse la molestia de venir. Sé que hay rumores sobre la venta de la empresa, cambios en la dirección, inestabilidad. Quiero dejar constancia de que todos estos rumores son falsos. Mostró la misma diapositiva sobre la estructura de propiedad que a los empleados. Palmer y compañía sigue siendo una empresa independiente. Todos los contratos adjudicados se cumplirán a tiempo y con la misma calidad. Thomas Harrington levantó la mano. Sabrina, todos respetábamos a tu padre y te conocemos como buena financiera. Pero dirigir una empresa de construcción es otro nivel de responsabilidad. Estoy de acuerdo, Thomas. Por eso no planeo cambios drásticos. El equipo sigue siendo el mismo. La estrategia sigue siendo la misma. ¿Y la modernización? ¿La introducción de nuevas tecnologías? Preguntó el representante de la alcaldía. La ciudad está planeando grandes proyectos de infraestructuras y necesitamos contratistas con capacidades modernas. Excelente pregunta. Sabrina pasó a la diapositiva con los planes de desarrollo técnico. Estamos invirtiendo $2 millones en nuevos equipos. Vamos a comprar grúas modernas, bombas de hormigón, equipos de movimiento de tierras. ¿De dónde saldrá el dinero?, preguntó Harrington sin rodeos. De los beneficios de la empresa y de un préstamo bancario que ya ha sido aprobado. Eso también era cierto. Sabrina había negociado con el banco cuando su padre aún vivía, cuando se preparaba para posibles problemas. La reunión había durado 1 hora y media. Sabrina respondió a preguntas difíciles sobre la capacidad técnica de la empresa, su solidez financiera y sus perspectivas de desarrollo. Poco a poco, el escepticismo de la sala dio paso al interés. Tras la parte oficial, varios clientes se acercaron para hablar de proyectos concretos. Un representante de Norwood Development propuso un nuevo contrato para la construcción de un edificio de oficinas. Un funcionario de la alcaldía insinuó la posibilidad de licitar la reconstrucción de un puente sobre el río Ohio. Una presentación impresionante, dijo Harrington cuando la mayoría de los invitados se habían dispersado. Pero permítanme un consejo de un viejo amigo de la familia. Te escucho. Los negocios no son solo planes y presentaciones. Son luchas diarias, decisiones difíciles, conflictos. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Thomas, me he estado preparando para esto durante 3 años. He estudiado cada aspecto del negocio, cada cliente, cada proyecto. ¿Y Kevin? Él es parte del equipo. Kevin toma sus propias decisiones. Si quiere trabajar como gerente general, es bienvenido. Si no, está en su derecho. Harrington asintió y le estrechó la mano. Bueno, buena suerte. Y recuerde, si necesita ayuda, no dude en pedírnosla. Por la tarde, Sabrina estaba sentada en su despacho, resumiendo los resultados del día. Las presentaciones habían sido un éxito. Las dudas se habían disipado y se vislumbraban nuevos contratos en el horizonte. Pero era consciente de que se trataba solo de la primera victoria de una larga guerra. Lisa llamó a la puerta y se asomó al despacho. Señora Dunham, el señor Dunham llamó hace media hora. Quería que le dijera que mañana viene a trabajar. Ya veo. ¿Algo más? Sí, ha llamado un periodista del Cincinnati Business Journal. Quiere hacer una entrevista sobre el cambio de liderazgo en la empresa. Sabrina está pensando. Un artículo en el diario de negocios podría finalmente disipar los rumores y fortalecer la posición de la empresa. Concierta una cita para mañana, si es posible. Pero primero, averigua quién exactamente será entrevistado. Lo haré yo. Y otra llamada del señor Walker. Dice que llames cuando estés libre. Sabrina marcó el número del abogado. Robert, ¿cuáles son las noticias? Buenas y malas noticias. La mala es que Gloria Myers existe y está dispuesta a testificar contra ti. ¿Y las buenas noticias? La buena noticia es que recibió $10,000 en una cuenta hace 2 días. Una transferencia del Cayman National Bank. Sabrina sonrió. Kevin cometió el error de dejar un rastro. ¿Es suficiente para desacreditar a un testigo? Más que suficiente. Sobornar a un testigo es un delito.
Creo que el señor Dunham está a punto de recibir una visita de agentes federales. Oh, eso es genial. ¿Qué pasa con la demanda? La demanda será desestimada en una semana. Y Kevin debería pensar en conseguir un buen abogado. Va a necesitar uno. Después de colgar, Sabrina se recostó en su silla. El día había sido duro, pero productivo. La empresa había sobrevivido al primer golpe. El equipo se había recuperado. Los clientes se habían quedado. Y Kevin se había arrinconado con su avaricia y su estupidez. Al otro lado de la ventana se encendían las luces de Cincinnati. La ciudad tenía vida propia, llena de oportunidades y desafíos, y Sabrina estaba dispuesta a afrontarlos. Una semana después de la vista judicial en la que la demanda de Kevin había sido desestimada por frívola y fraudulenta, Sabrina estaba sentada en el antiguo despacho de su padre. Había trasladado aquí su lugar de trabajo. El amplio despacho esquinero del director general encajaba a la perfección con su nuevo estatus. En el enorme escritorio de roble, donde James Palmer había tomado las decisiones, trabajaba ahora su hija, continuando con el negocio familiar. La mañana del 17 de noviembre era soleada, a pesar del tiempo de finales de otoño. La luz dorada caía sobre la superficie pulida del escritorio, donde estaban ordenados los documentos del nuevo contrato con la alcaldía de Cincinnati. Los responsables municipales habían confiado a Palmer Co. la reconstrucción del histórico puente sobre el río Ohio, un proyecto de $12 millones con un plazo de ejecución de 18 meses. Era una apuesta seria de futuro, la prueba de que la empresa, bajo la dirección de Sabrina, no solo había sobrevivido, sino que estaba creciendo. En las paredes del despacho colgaban fotografías de las instalaciones que la empresa había construido en sus 28 años de existencia. Barrios residenciales, edificios de oficinas, escuelas, hospitales, todos creados por las manos de los trabajadores bajo la dirección de James Palmer. Sabrina planeaba ampliar esta colección con instantáneas de los nuevos proyectos bajo su dirección. Lisa llamó a la puerta y se asomó al despacho con expresión recelosa. Señora Dunham, el señor Dunham ha venido a recoger sus cosas. Dice que tienen un acuerdo. Sí, por supuesto. Dígale que pase. Sabrina dejó el papeleo a un lado y se preparó para la reunión que llevaba días posponiendo. Después de la debacle judicial, Kevin había desaparecido de la vista. Nunca se presentó en la oficina, nunca llamó, nunca intentó ponerse en contacto. Según su hermano de Chicago, había alquilado un piso en el centro y estaba buscando trabajo. Ahora había llegado el momento de cerrar por fin ese capítulo de su vida. Kevin entró en la oficina con una caja de cartón en las manos. Había cambiado considerablemente en las últimas semanas. Había adelgazado, parecía más delgado. Su caro traje había sido sustituido por unos simples vaqueros y un jersey. Pero el principal cambio estaba en sus ojos. La confianza en sí mismo que tanto había irritado a Sabrina había desaparecido. La había sustituido por una mirada cansada y condenada al fracaso. «Hola», dijo en voz baja, deteniéndose en la puerta. «Hola, Kevin. Pasa». Se acercó a la estantería donde estaban sus objetos personales. Unos cuantos libros de marketing, una foto de la fiesta de la empresa, la lámpara de escritorio que había comprado en su primer día en la empresa. En silencio, lo metió todo en una caja, intentando no mirar a Sabrina. «¿Cómo va todo?», preguntó ella observando sus movimientos. «Bien, estoy buscando trabajo. ¿Tienes alguna opción?» «Algunas, aunque el sueldo será menor que aquí». Kevin cerró la caja y se volvió hacia ella. Tenía una expresión en la cara que decía que quería decir algo, pero permaneció en silencio, buscando las palabras. «Sabrina, sé que no tengo derecho a disculparme, pero quiero que sepas que no planeé que las cosas salieran así». «¿No planeaste qué exactamente?» «Lastimarte, destruir nuestra familia». Sabrina se reclinó en la silla y miró fijamente a su exmarido. Había sinceridad en su voz, pero ella ya no creía sus palabras. «Kevin, planeabas robar mi empresa y huir con el dinero. Eso es un hecho, no una emoción. Planeaba hacer que la empresa tuviera más éxito. Fusionarnos con River Valley nos habría abierto nuevas oportunidades. Y también te habría hecho unos cuantos millones de dólares más rico». Kevin bajó la cabeza. «Sí, yo también. Pero realmente pensé que era la decisión correcta». «¿Correcta para quién? ¿Para los empleados que serían despedidos?
¿Para los clientes que se irían a la competencia? Para nosotros, para nuestro futuro. Sabrina se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Abajo, en la obra del otro lado de la calle, los obreros estaban montando las estructuras de un nuevo edificio. La vida continuaba, la ciudad crecía y la gente construía el futuro con sus propias manos. No compartíamos un futuro, Kevin, porque no compartíamos los mismos valores. Nos amábamos. Tú amabas mi dinero y yo amaba al hombre que inventé. Kevin dejó la caja en la silla y se acercó a ella. Eso no es justo. Yo te quería de verdad. Puede que sí, pero el amor sin respeto no es amor. Yo te respetaba. Intentaste despedirme el día que enterré a mi padre. ¿Eso es respeto? Kevin guardó silencio. Era un hecho imposible de refutar o justificar. Me equivoqué, admitió finalmente. Pero la gente comete errores. ¿Se pueden perdonar los errores? Los errores se pueden perdonar. La traición no. Así que se acabó lo nuestro. Terminamos cuando decidiste que el dinero era más importante que la familia. Sabrina volvió al escritorio y abrió el último cajón. Sacó un sobre grueso y se lo dio a Kevin. ¿Qué es esto? Los papeles del divorcio. Ya están firmados por mi parte. Kevin cogió el sobre pero no lo abrió. ¿Quieres que firme ahora mismo? Cuando quieras, pero cuanto antes, mejor para los dos. ¿Y la división de bienes? No habrá ninguna división. Me quedo con la casa, el coche, la empresa. Tú te quedas con lo que aportaste al matrimonio. ¿Quieres decir nada? Nada. Kevin se sentó en la silla de visitas, la misma en la que se había sentado hacía 3 años, cuando pidió el trabajo por primera vez. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo mirando al suelo. Me doy cuenta de que me lo merezco. El divorcio, la pérdida del trabajo, tu desprecio. No te desprecio, Kevin. ¿No me desprecias? No. Es que no te conozco. Resulta que llevo 3 años viviendo con un desconocido. ¿Y si lo supieras desde el principio? ¿Sobre mi pasado, mis deudas, los problemas con mi anterior trabajo? Sabrina meditó la pregunta. Quizá te habría dado una oportunidad. La gente puede cambiar si quiere, pero tú no lo hiciste. Intenté... Intentaste ocultar quién eres. Eso no es lo mismo que cambiarlo. Kevin se levantó y recogió la caja de cosas. ¿Qué va a pasar con mi puesto en la empresa? Técnicamente, sigue siendo el director de ventas, pero de hecho, Jason Clark ocupará tu lugar. ¿El joven ingeniero? Tiene una buena educación y una reputación honesta. Los clientes confían en él. ¿Y si quiero volver? ¿Intentar empezar de nuevo? Sabrina lo miró largamente. Kevin, la confianza es como el cristal. Es fácil de romper, imposible de volver a pegar. Entonces no hay ninguna posibilidad. ¿Oportunidad de qué? ¿Una oportunidad de volver a la empresa? ¿Una oportunidad de reconstruir un matrimonio? ¿La amistad? El perdón. El perdón y la confianza son cosas diferentes. Puedo perdonarte por el dolor que has causado, pero volver a confiarte mi vida o mis negocios, no. Kevin asintió y se dirigió a la puerta. Sabrina, si alguna vez necesitas ayuda, no la necesitaré. Se detuvo en el umbral. Has cambiado mucho. Eres más dura. Me he vuelto más realista. Tal vez, pero compadezco a la Sabrina que podía creer en la gente. A mí no. Esa Sabrina era ingenua. Esta es una superviviente. Después de que Kevin se fuera, la oficina se sintió como llena de aire. Sabrina abrió la ventana, dejando entrar la fresca brisa de noviembre. La ciudad vivía su vida habitual. Los coches cruzaban el puente sobre el río Ohio. La gente se apresuraba por las aceras. Las obras zumbaban de trabajo. Volvió a su escritorio y abrió la carpeta con los planes de la empresa para el año siguiente. 3 nuevos proyectos, ampliación de plantilla, compra de equipos modernos, mucho trabajo, muchas oportunidades, muchas perspectivas. Lisa trajo el té y dejó la taza sobre la mesa en silencio. ¿Cómo está, señora Dunham? Bien, Lisa. Todo va bien. ¿Y el señor Dunham? El señor Dunham ya no trabaja para nuestra empresa. Ya veo. ¿Y el divorcio? Pronto estará finalizado. La vieja secretaria asintió comprensiva. Sabes, tu padre siempre decía que en los negocios, como en la vida, lo principal es no equivocarse con la gente. Y si se comete un error, es importante darse cuenta y corregirlo a tiempo. Papá era un hombre sabio. Y tú eras como él.
James estaría orgulloso de ti. Cuando Lisa se marchó, Sabrina sacó de la caja fuerte los documentos que su padre había dejado, los mismos papeles de la caja de seguridad del banco. Entre ellos había una carta dirigida a ella personalmente. Ya la había leído varias veces, pero cada lectura revelaba nuevas facetas de la sabiduría de su padre. Querida hija, si estás leyendo esta carta, significa que mis temores sobre Kevin se han hecho realidad. Perdona a un anciano por desconfiar de tu marido, pero los años en los negocios me han enseñado a reconocer a las personas que son amigas del dinero, no a sus dueños. Sé que esto te va a doler. La traición de un ser querido siempre es un golpe al corazón. Pero recuerda, mejor la dolorosa verdad que una dulce mentira. Eres fuerte, inteligente, honesto. Exactamente lo que un líder de empresa familiar debe ser. No dejes que esta experiencia te vuelva cínico. Todavía hay mucha gente buena en el mundo que es digna de confianza. Ahora sabrás detectarlas mejor. La empresa está en buenas manos, en tus manos. Aprecia el legado, pero no tengas miedo de cambiar lo que está anticuado. Cada generación debe contribuir al negocio familiar. Te quiero, estoy orgulloso de ti. Papá. Sabrina dobló la carta ordenadamente y la guardó en la caja fuerte. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. La jornada laboral tocaba a su fin. Sobre el escritorio había papeles para las reuniones de mañana, planes para nuevos proyectos e informes sobre las obras en curso. La vida continúa. Cogió una foto de su padre del escritorio y le sonrió. Gracias, papá, por todo. Luego se levantó, apagó la luz y salió del despacho. Había un hogar sin Kevin, una vida sin ilusiones, pero con una clara comprensión de quién era quién. Y esa comprensión valía toda la pérdida que había sufrido.